El hambre no le impidió preparar algo. No esperó a que el milagro llegara. Quiero que escuches bien. Eliseo no esperó que el milagro llegara. Eliseo preparó el ambiente para que el milagro sucediera. No sé si me está escuchando. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Desde luego dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Pero esperen ahí, vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, ahí mismo. ¿Sí? No se pierdan, seguimos, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, hagamos de allí viga cada uno, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles sobre un Dios que restaura lo que se perdió y multiplica lo que queda. Amén. Hoy quiero hablarles sobre esto. Hay un momento donde pareciera que la tierra se seca, ¿sí? Donde lo que antes alimentaba ya no tiene fruto. Y así estaba Israel. Había hambre, había escasez, había cansancio, ¿sí? Pero en medio de todo eso, los hijos de los profetas seguían reunidos, ¿sí? No se habían rendido. Y es ahí donde entra Eliseo, que Eliseo es uno de los profetas que más recordamos en la palabra, ¿no? Y un hombre que nunca se dejó gobernar por el entorno. Eliseo fue un profeta que nunca se dejó gobernar por lo que sucedía alrededor de él. Por el contrario, ¿sí? Eliseo no fue de esos, sino que él siempre se guió por la voz de Dios, ¿sí? Él siempre se guió por la voz de Dios. Había una crisis, pero a él no le importaba la crisis. Había escasez, había hambruna, pero él no se dejaba guiar por circunstancias, porque la crisis
no cancela tu llamado, ¿sí? Solo revela qué tanto confías en Dios. Escuchen esto, un momento de escasez, un momento de dificultad, un momento de problemas, un momento de crisis en tu vida, no es que cancela tu llamado, no es que porque estás viviendo eso, ay, ya Dios no me quiere, ay, Dios ya no me ama, ay, Dios ya no me escucha, sino por el contrario, esa crisis, ese momento de crisis revela qué tanto tú realmente confías en Dios. ¿Qué tanto es tu confianza en Dios? Cuando viene el problema, la enfermedad, ¿qué tanto confiamos en Él? Esos momentos de crisis nos ayudan a entender esto. Y vamos a ir al primer punto. El hambre, repite conmigo, el hambre no detiene la visión. Eliseo dice, la palabra empieza contando que había un gran hambre. Había una gran hambruna. Habría un gran tiempo de escasez, ¿sí? Pero ¿qué le dice Eliseo? Pongan una olla grande. ¿Ve? Y uno pregunta, bueno, uno diría, no, cuando no hay plata, cuando no hay dinero, ¿sí? Cuando no hay nada, cuando la nevera aparece en Cali, agua y luz, y si se dañó la nevera, ni agua ni luz. Cuando eso pasa, ¿sí? Y que alguien te diga, poné la olla grande. Poné la olla grande. Aunque no había. El hambre no le impidió preparar algo. No esperó a que el milagro llegara. Quiero que escuches bien. Eliseo no esperó que el milagro llegara. Eliseo preparó el ambiente para que el milagro sucediera. No sé si me estás escuchando. Eliseo no dijo, ay, no hay que comer. No, Eliseo sabía que no había nada. Pero él dijo, yo creo, yo sé quién es el Señor en el que yo creo, yo sé quién es el Dios en que está mi confianza. Y si no hay, no importa, porque yo sé que voy a poner la olla grande, porque la olla grande es la que Él va a llenar. Lo que hizo Eliseo fue preparar el ambiente para que el milagro sucediera. ¿Qué quiero decirte? Prepara el ambiente para que tu milagro suceda. Cuando ni siquiera hay arroz en la casa, pon la olla para el arroz. Cuando ni siquiera tú abres la nevera como 3 veces para ver si aparece algo nuevo y no aparece nada nuevo, no importa, tú diles a tu esposa, sartén, que el huevo va a llegar para el desayuno. Cree en lo que Dios va a hacer. Ten la certeza, la confianza. Crea el ambiente para que tu milagro suceda. Crea el ambiente para que tú y yo recibamos ese milagro. Eliseo lo sabía. No había que decirle que no había para comer. Sin embargo, él dijo, eso a mí no me interesa, eso a mí no me importa, porque yo sé quién es mi Dios. Así que dijo, vengan, ponga esa hora. Voy a contar algo. El lunes nos vamos de paseo. Bueno, no de paseo, nos vamos a integración de jóvenes con los jóvenes de Tinchur, con los adolescentes de Tinchur. Tuvimos que cambiar el transporte por uno más grande y eso también hizo que nos aumentara el transporte, ¿no? Y todo eso. Y de un transporte de 700 pasamos a 900. Y uno como que... Y le voy a contar, cuando yo llamé al señor del transporte, ni los 900, ni los 700, ni los 500 teníamos nosotros. Y yo dije, Señor, bueno, no importa. Yo le escribí al del transporte, le digo, mire, listo, me aparta con tanto, perfecto, ya le envié, ya le aparté. Dije yo, bueno, Señor, yo ya aparté. ¿Cómo vas a traer el resto? Yo no sé. Lo pongo en tus manos, ¿cierto? Yo creé el ambiente para el milagro. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios hizo el milagro. Dios proveyó para el transporte.
Así que entonces, cuando uno comienza a actuar de esa manera, uno crea el ambiente para el milagro. Pero después la palabra nos cuenta que uno de los que estaba allí, uno de los jóvenes, salió a buscar algunas hierbas, ¿sí? Y no tenía como mucho conocimiento, ¿sí? Y metió, ¿qué pasó? Metió plantas venenosas a la olla. No tenía el discernimiento y metió planta venenosa a la olla. Y hay otros que gritaron, ¿qué? Que dijeron, hay muerte en la olla. Alguno que sí tenía discernimiento, cuando vio eso, dijo, lo primero que hizo fue pegar el grito, dijo, hay muerte en la olla. Y esa es una imagen clara de algo que sucede a menudo. Cuando nos alimentamos de un alimento equivocado, se contamina nuestra vida. Cuando tú dejas que tu vida espiritual entre una doctrina media rara, media complicada, media difícil, comienza ¿a qué? A contaminar. Comienza a contaminar. Lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias que está contaminada la olla, porque hay gente que no tiene el conocimiento, que no tiene el discernimiento y ha dejado que se meta cierta hierba venenosa. Y entonces lo que se está cocinando en algunos lugares es algo contaminado. Pero lo bueno es que siempre hay gente con discernimiento que puede decir, hey, mira, ahí hay veneno. Hey, ten cuidado. Hey, presta atención. Hey, eso no te conviene. Mira, yo sé que tú estás muy contento con esto, pero mira que eso, yo creo que eso no es tan bueno. Siempre hay gente que está mirando, ¿sí? Pero vean, algo que pasa es, Eliseo no entró en pánico. Eliseo no entró en pánico. Eliseo no dijo, me arruinaron la olla, hay que agarrar y tirar todo de nuevo. No, dice la palabra que Eliseo, ¿qué dijo? Traigan harina. Traigan harina. La harina simboliza la palabra de Dios, ¿sí? Y él echó esa harina sobre lo contaminado y dice que el veneno desapareció y que todos pudieron comer de él. Cuando la palabra de Dios entra a un lugar contaminado, ¿qué hace? Lo limpia. Cuando la palabra de Dios entra en un hogar contaminado, ¿qué hace? Lo empieza a limpiar. Cuando la palabra de Dios empieza a entrar a un lugar que quizás por mucho tiempo ha estado en la oscuridad, ¿qué hace? Comienza a limpiar. Cuando la palabra de Dios entra en tu vida, ¿qué empieza? Comienza a limpiar mi vida. Comienza a acomodar cosas en mi vida. Hay algo que yo le preguntaba al Señor, Señor, hay cosas que empiezas a observar, tú empiezas a ver. Yo decía, Señor, yo eso, antes no veía eso. Yo creo que cada vez esto se está poniendo peor. Y el Señor me decía, no, siempre estuvo así. Lo que pasa que cuando a medida que tú dejas que la palabra más te llene, tú puedes ver más lo que está contaminado. Entonces tú ya empiezas a ver las cosas que no están bien, que no sirven, que no te ayudan en tu vida, que no te ayudan en el diario, que no te ayudan en todo momento. Tú empiezas a ver eso, porque la palabra de Dios entró a limpiar tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos. Tú empiezas a ver de otra manera. Cuando la palabra de Dios entra a tu vida, hasta tú empiezas a ver que hay personas que se creen amigos que tú dices, no, este no es tan amigo como yo pensaba. Como que ahora, y uno dice, ¿será que siempre fue así? Y seguramente sí, sino que tú recién empiezas a ver, porque la palabra de Dios comienza ¿qué? A descontaminar eso. Pasa hasta en familias. Cuando alguien comienza a conocer de Dios, empieza a ver las cosas diferentes y ya te empiezan a ver feo. Te empiezan a mirar como...
Y tú también como que, bueno, ¿y por qué ya no me agrada esto tanto como antes? Yo antes sí me gustaba. Y tú empiezas, no es que haya cambiado, sino que tú comenzaste a ser descontaminado. Y tú empiezas a mirar las cosas de otra forma. Lo que muchas veces la ignorancia contaminó, la palabra de Dios sana. Lo que la ignorancia contamina, la palabra de Dios sana. Lo que tú has hecho por ignorancia, porque no sabías, porque desconocías, luego viene la palabra de Dios y comienza a sanar. Los errores que tú cometiste, las fallas que tú hiciste, aquellas cosas que tú dices, no, eso no estaba bien. Lo hiciste por ignorancia, porque quizás no sabías. Porque tú ves que todo el mundo lo hace y tú dices, eso es normal, todos lo hacen. ¿Cierto? Todos lo hacen, eso es normal. Pero la palabra de Dios viene y sana todo eso. ¿Sí? La palabra de Dios sana eso. Yo hoy quiero decirte que en esta noche hay casas, hay corazones, hay familias, hasta ministerios, que donde se metió algo que trajo muerte, pero el Señor hoy te dice, echaré harina en esa olla. Echaré mi palabra en esa olla y traeré sanidad. Sanidad a tu casa, sanidad a tu corazón, sanidad a tu ministerio, sanidad a tus finanzas, sanidad a tu familia. El Señor te está diciendo hoy, yo hoy voy a descontaminar. Hasta ahora había dañado toda tu vida. Hoy el Señor está arrojando harina sobre tu vida. Segundo punto, quiero que también repitas conmigo lo siguiente. La multiplicación llega cuando obedecen la instrucción. Muy bien. Dice la palabra más adelante, leíamos, dice que aparece un hombre que tenía unos panes, ¿cierto? Ese hombre traía unos panes que eran una primicia. Pero que estamos en un tiempo de ¿qué? De escasez, de sequía, de pobreza. ¿Sí? Ese hombre llega con 20 panes. Dice que eran la primicia. Lo que él pudo haber cosechado, quién sabe en tiempo de sequía si cosechó mucho o poco. Preparó la harina, preparó el pan y se lo llevó al profeta. ¿Sí? Esa era su primicia. Y dice que Eliseo le dice al sirviente, ¿qué le dice? Dáselos, repártelo, ¿cierto? Pero el sirviente, ¿qué le dice? Eliseo, hay 20 pan, son como 100. ¿Cómo voy a poner estos 20 panes para 100 personas? Claro, pero quién sabe qué tamaño eran los panes o qué, que el sirviente dijo, uy, no, venga Eliseo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y Eliseo, ¿qué le dice? Así ha dicho Jehová, comerá y sobrará. La multiplicación no nació del tamaño de la ofrenda. La multiplicación nació del poder de la palabra de Dios. La ofrenda era pequeña, pero el poder de la palabra de Dios la multiplicó. Parecía poco, parecía escaso, parecía que no iba a alcanzar, pero el poder de la palabra multiplicó eso que parecía poco. Dios no multiplica aquello que escondes, Dios multiplica aquello que entregas. ¿Se acuerdan la viuda y Elías? Que también se iba a echar a morir y Elías le dice, declárame qué tienes en tu casa. ¿Y qué le dice ella? Tengo hay un poco de harina, de aceite, me voy a hacer un pan y me voy a echar a morir. Y Elías le dice, bueno, de eso poquito que tienes, hazme un pan. Y la otra le dice, pero no escuchaste que
se termina y nos echamos a morir. Y él dice, no, porque así dice el Señor, y el aceite no escaseará en tu casa. Y conforme a la palabra de Dios, esta mujer hace. Y la palabra nos cuenta que la harina ni el aceite escaseó en esa casa. Eliseo también nos cuenta, Eliseo nos dice que había una viuda de un profeta. Y le dice que venían, ¿qué? Los acreedores. Que el tipo debía mucho. Debía mucho. Tanto así que se le iban a llevar a los hijos de esclavos para pagar lo que debía. Y Eliseo, ¿qué le dice a la mujer? Declárame qué tienes. Y ella le dice, tengo solo un poquito de aceite. Y Eliseo le dice, ok. Pide prestados vasijas, no pocas. Y el aceite empezó a fluir, a fluir, a fluir. De ese poquito llenaban las vasijas, llenaban las vasijas, llenaban las vasijas. Y seguía el aceite fluyendo y seguía el aceite fluyendo. Hasta el momento que se fueron las vasijas y cesó el aceite de fluir. Pero todos estos milagros lo vemos que había una ofrenda pequeña, pero el poder de Dios lo multiplicó. Lo que pones en mano de Dios deja de ser escaso y se convierte en una semilla. O sea, escúchame, lo que pones en mano de Dios deja de ser escaso. Para ti puede ser escaso, poco, pero en la mano de Dios se transforma en una semilla. ¿Y qué hace una semilla? Crecer. ¿Y qué hace después? Dar frutos y se multiplica. Así es con Dios. A veces el milagro no está en lo que te falta, sino en lo que tú ya tienes. Mira, te estoy diciendo esto. El milagro no está en lo que te está faltando. El milagro está en lo que tú ya tienes. Dios va a multiplicar algo que tú tienes. Dios va a multiplicar algo que tú tienes. No sé qué es. Es un talento, es un don, una idea de negocio, no sé. Pero lo que Dios está diciendo hoy, yo voy a multiplicar. Eso que tú crees poco, eso que tú crees que no sirve, eso que tú crees que es escaso, eso que tú crees que no te sirve para hacer algo tuyo, eso que tú crees que no te sirve para poner tu negocio, eso que tú crees que no te sirve para hacer lo que está diciendo hoy, eso que parece poco, yo lo voy a multiplicar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Punto 3. Repita conmigo. El crecimiento trae desafíos, no retrocesos. En el capítulo 6 leíamos que los hijos de los profetas dijeron, en el lugar en el que estamos, contigo, ¿estamos qué? Muy estrechos, ¿sí? En el lugar en el que estamos muy estrechos. Ya le dijeron, le Eliseo, ya somos como que somos muchos. Y ya cada vez esto nos quedó más pequeño, ¿sí? Eso es crecimiento. Pero el crecimiento incomoda. El crecimiento incomoda. Ellos, ¿por qué? Porque dijeron, estamos pocos, somos más, pero estamos más apretados. Cuando tú creces en algo, eso empieza a incomodar. Pero ellos no se quedaron ahí, ¿no? Ellos no se quedaron soñando. Ellos dijeron, vamos al Jordán, tomemos vigas y construyamos un lugar nuevo. Ellos no dijeron, ay, estamos estrechos. Bueno, nos conformamos con esto. Ahí acomodamos más o menos, ¿no? Ellos dijeron, listo. Vamos a agarrar, vamos hasta el río, cortamos árboles, hacemos viga y construimos algo más grande. ¿Sí? Y aparte dijeron algo clave, ¿no? Porque ellos, ¿qué le pidieron a Eliseo? Le dijeron a Eliseo, ven con nosotros. Eliseo le dijo, vayan. Y ellos dijeron, Vení. Vos sos el profeta. Vos sos el hombre de Dios. Si vos no venís con nosotros ya no vamos a ir. Ellos fueron mucho más astutos, porque ellos sabían que sin la dirección divina
¿sí? Todo ese esfuerzo iba a ser en vano. Cuando tú quieres hacer algo sin la dirección de Dios, es en vano. Pero cuando Dios te dirige, ¡ay! Es distinto. Cuando Dios va contigo en eso que estás haciendo, es distinto, ¿sí? Cuando Dios te amplía, Él también te acompaña. Cuando Dios te da crecimiento, Dios también te acompaña en ese crecimiento. Cuando empieza a ampliarte, cuando Dios empieza a hacerte algo más grande, cuando Dios te empieza a hacer crecer, Él también te acompaña en ese crecimiento. No es que Dios te dijo, tú vas a crecer y ya. No. Cuando tú empiezas a crecer, Dios te acompaña en el crecimiento. Dios está contigo. No es que Dios te dijo, crece y yo me hago a un lado. No. Dios va a crecer contigo. El espacio que hoy te incomoda, ¿sabes qué es señal? Señal de expansión, no de fracaso. El lugar que hoy te está incomodando es señal no de que fracasaste, es señal de que tú estás creciendo, ¿sí? Miren, si tú hoy estás sintiendo que hay algo que te está quedando pequeño, yo no sé qué es. La ropa puede ser, pero no, en este caso no, gracias a Dios no. Estamos bajando, así que vamos bien. Pero si tú crees que algo te está quedando pequeño, ¿sabes qué? Es porque tú estás creciendo. Tú estás creciendo. ¿Sabes? Cuando estás en un lugar, en un círculo, y ese círculo te empieza a incomodar, ¿sabes por qué? Porque tú estás creciendo. Porque tú estás creciendo. Mira, yo te voy a decir algo. Y esto yo sé que suena feo, suena duro, suena frío. Pero muchas veces, cuando tú empiezas a crecer, Dios te va a sacar de un círculo y te va a poner en otro. ¿Sabes por qué? Porque este círculo de aquí no te va a dejar crecer más. Él te va a poner en un círculo donde Él te pueda acompañar, te pueda ayudar en esa ampliación. Él no te va a dejar en un lugar donde nadie más, porque viendo que hay lugares, cuando tú empiezas a crecer te miran feo. Hay un dicho que dice, lo demás quieres que brilles, que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Cuando a ti te comienza a ir bien, cuando a ti Dios te empieza a hacer crecer, hay gente a lo que le va a incomodar ese crecimiento. Hay gente que le va a molestar. Hay gente que va a decir, ay no, tan creído pues. Ay no, se creció. Ay no, si yo fui el que le enseñé eso y ahora quiere saber más que yo. Lo que pasa es que él se conformó y él se quedó ahí. Y tú dijiste, no, Señor, yo quiero seguir creciendo. Y el Señor te empezó a ensanchar y a ensanchar. Y cuando tú te ensanchas, el Señor te dice, el Señor ve tu círculo. El Señor ve los que te rodean. El Señor sabe quiénes son los que están ahí. Te va a decir, hey, amigo, te tengo que sacar de aquí porque aquí no vas a crecer como yo quiero. Y te empieza a sacar y te lleva a otro lugar. Yo te estoy diciendo hoy que Dios te va a poner siempre con las personas correctas. Si Dios te quita gente de tu lado es porque tiene unas personas correctas para tu crecimiento. Dios no te va a poner en un lugar para que tú te reduzcas. Dios te va a poner en un lugar para que tú crezcas más. Ese es el tiempo de construir algo nuevo. Es el tiempo de construir algo nuevo. Empieza a construir algo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu finanza, en tu economía, en tu hogar. Comienza a construir algo nuevo. Y no te preocupes si hay gente que te dice hasta acá te acompaño. Porque Dios te va a poner la gente correcta para caminar contigo. Punto 4. Cuando el hierro cae, repite conmigo, cuando el hierro cae, el poder de Dios lo hace flotar. Mientras trabajaban, dice que uno de ellos, ¿qué dice? Perdió el hacha, ¿cierto? Yo no sé cómo habrán estado. Yo creo que se salió esa hacha y voló por allá. Imagínense qué tan asustado estaba el pobre, que cuando voló el hacha dijo, ¡ay! Era prestado. Y quién sabe quién era el dueño, ¿no?
Cuando ustedes cogieron a alguien de alguien que es como complicado, problemático, y justo que pidieron prestado, justo ese año. Y este como que bueno, bla, y el hacha vuela por allá al río. Y pega el grito, ¡ay, Señor, era prestado! Lamentablemente muchos hoy trabajamos con ministerios, con herramientas prestadas, con herramientas ajenas. Miren, hay ministerios que están trabajando con lo ajeno, no con lo suyo. Hay palabras copiadas, frases, hay fuerza humana, hay gente que está tratando de hacer algo a lo que no lo llamaron, hay gente que trata de copiar cosas que no es lo que Dios le puso a hacer, hay gente que va a tratar de estar en un lugar donde Dios no le asignó. ¿Por qué? Porque tratando de ocupar cosas ajenas, que no son tuyas. No podemos servir con cosas ajenas. Dios a ti te va a dar la capacidad, las herramientas, la forma, el cómo, el cuándo, el dónde para hacer el ensanchamiento que tú necesitas. Pero nunca uses algo que no es tuyo. No uses algo que no es tuyo. Me viene a la memoria cuando David iba a enfrentar a Goliat. Dice que Saúl lo vio y dijo, bueno, le puso su armadura. David era un niño. Y le puso la armadura, Saúl le puso su armadura y dice que David se puso la armadura y se empezó a sentir incómodo. David Y David se quitó porque no era su armadura. Porque no era lo que él tenía para... David lo único que necesitaba que era una piedra y su honda. Él no necesitaba la armadura de otro. Él no necesitaba lo que Dios le había dado a otro. Él solo necesitaba lo que Dios le había dado a él. Por eso te digo hoy, Dios te va a dar lo que tú necesitas para llevar adelante la asignación que Él te da. Y dice después que el profeta le preguntó, ¿dónde cayó? Sí. Y esta pregunta sigue siendo poderosa hoy. Porque ¿dónde perdiste el hacha? ¿Dónde quedó tu pasión? ¿Dónde quedó tu fuego, tu ímpetu? ¿Dónde quedó tu ministerio, tu misión? ¿Dónde quedó que te encendía? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó tus capacidades? ¿Dónde quedó tu creatividad, tu inteligencia? Eliseo dice que cortó un palo, lo echó al agua y ¿qué pasó? El hierro flotó. El hierro flotó. Mira, ese palo representa la cruz. Porque lo imposible se vuelve posible con el poder de Jesús. Con el poder de Jesús, lo imposible se vuelve posible. Quizás haya perdido algo y Dios hoy quiere reflotar. Yo te voy a contar una anécdota. Hace varios años, yo estaba trabajando en una empresa y yo tenía una característica que yo siempre me jactaba en mi juventud de ser alguien inteligente. ¿Sí? En mi colegio, en mi capacidad para analizar cosas, analizar datos, para situaciones, para sacar adelante proyectos. Yo me creía bueno en eso. Pero un tiempo, una temporada de racha negativa, por así decirlo, donde todo me salía mal. Todo me salía mal. Nada funcionaba, todo lo que intentaba no funcionaba, no pasaba. Yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? Y yo me sentía mal, y yo decía, ¿qué está sucediendo? Y una vez en un trabajo que tenía, se había presentado un problema, una situación difícil. Y yo decía, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo resuelvo?
Y en ese momento yo me acuerdo que yo fui y le dije: Señor, yo sé que últimamente mi racha no ha sido buena, pero yo recuerdo que tú me habías dado capacidad para hacer esto y esto. Yo me acuerdo que tú me diste la capacidad siempre para salir adelante en estos proyectos. Yo te pido, Señor, que me ayudes. Dame la capacidad, Señor. Si en algún momento le dije: ayúdame a encontrar esa capacidad para hacer esto. Yo me acuerdo que pedí una semana. Yo le dije en mi trabajo, dije: denme una semana para ver cómo resolvemos este problema. En esa semana me puse a leer todo lo que estaba pasando en esa situación. Empecé a leer, mejor dicho, me empecé a investigar, a buscar, a informarme. Empecé a mirar, a detallar, desglosar datos. Empecé a mirar lo que estaba sucediendo, cotizaciones, precios, todo agarré. Dije: no, yo aquí, y empecé a trabajar y me concentraba y 2 semanas. A la semana tuve una reunión con gente importante, profesionales que sabían mucho más que yo seguramente. Y yo ahí, sentadito. Me dijeron: bueno. Y el lugar donde yo trabajaba me mandaron a mí. Valientes los jefes. Y yo me senté. Bueno, y empezaron a hablar y los problemas y empezaron a... No, y es que estoy... Entonces le dije: bueno, ¿puedo hablar? Sí. Y yo agarré, saqué mi carpeta, le pasé lo que había hecho, le empecé a hablar, le empecé a explicar: mire, pasa esto, el problema fue esto, está pasando esto, sucede esto, lo que pasa es que ustedes se equivocaron en esto, con esto sucede aquello, y empecé a hablar. Y yo empecé y bueno, claro, y todo. No, sí, tienen razón, el error fue nuestro. ¿Cómo no vimos esto antes? No, sí. Y entonces él agarró a los profesionales que dijo: bueno, muchachos, ¿ustedes cómo no vieron esto? Ustedes no son los que tienen que hacer eso, ustedes no son los que están capacitados. No puede ser, por favor. Y entonces el que estaba ahí: vean, qué pesar, qué pena, discúlpenle, qué pena, disculpe al ingeniero, discúlpeme. Yo buscaba al ingeniero. Y yo: sí, claro, por supuesto. Lo disculpo. Que no se vuelva a repetir. Y dijeron: no está bien, vea. Tranquilo, ya entendimos cuál es el problema. Vamos a solucionarlo. Sigamos adelante con este negocio, no hay inconveniente. Yo salí de ese lugar. Parecía que flotaba en uno de ellos. El ingeniero. Pero en realidad, cuando salí de ahí, dije: Señor, salí de ahí, lo que hice fue: Señor, gracias, porque fuiste tú. Fuiste tú quien me dio la capacidad. Fuiste tú, Dios, cuando tú le dices: Señor, yo no sé en dónde perdí mi fuego. Yo no sé en dónde perdí la capacidad. Yo no sé en dónde me dejé abrumar. Yo no sé en dónde perdí mi esperanza. Yo no sé en dónde perdí ese conocimiento. Yo no sé qué pasó, Señor. Pero yo necesito que tú hagas flotar eso. Yo necesito que tú restaures eso. Señor, si mi vida espiritual se ha apagado, si mi relación contigo se ha apagado, Señor, yo hoy lo que te pido es que tú, Señor, me ayudes. Porque lo que el enemigo hundió por descuido, por nuestro descuido, Dios lo va a levantar por su gracia. Lo que el enemigo hundió porque nosotros descuidamos, Él lo va a levantar por su gracia, por su amor, por su misericordia. Yo hoy quiero decirte que hay dones que van a volver a flotar. Hay dones en tu vida que van a volver a flotar. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo hoy está moviendo las aguas otra vez. Que el Espíritu Santo algo está haciendo en esta noche. Y yo no sé qué es, pero yo sé que Dios está restaurando algo. Hay algo que hay algo que se te olvidó, hay algo que Dios va a volver a hacer en ti. Hay algo que Dios te va a devolver. No sé qué es, pero sí creo que Dios lo va a hacer. Amén. Estos 2 pasajes bíblicos
nos muestran tres cosas, pero un mismo poder. En la olla, sanidad. En los panes, provisión. En el hacha, restauración. Pero siempre es el poder de Dios presente. Ese es el Dios que está aquí, que Él sana lo que se contaminó, multiplica lo que parece poco y hace flotar lo que parece que se perdió. Quizás donde tú ves el final, Dios ve la materia prima para. Donde tú ves un final, donde tú ves que algo ya no se puede dar, es donde Dios está diciendo, listo, ahora me toca a mí. Esto es materia prima para que yo haga. Esto es para que yo actúe. Aquí es donde yo voy a actuar. Donde tú no puedes, donde tú te rendiste, donde tú dijiste hasta aquí llego, Señor, ahí es donde el Señor dice, muy bien, ahora me toca a mí, ahora soy yo el que va a hacer el milagro por ti. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie un momento.